Hey emprendedores, bienvenidas a Emprende y Sorprende. Un podcast para gente diferente como tú. Sí, llegaste hasta aquí, no es coincidencia. Yo soy Bel, ingeniera mecatrónica, gerente de operaciones de GESIN y consultora. Y yo soy Ivanov, comunicador social, locutor, editor de audio, podcaster y eso. Y hoy hablaremos sobre qué pasó en este 2025. Un año inolvidable. Gracias por darnos clic y recuerda, si quieres saber más del mundo del emprendimiento, la nostalgia, cómo vender y cómo posicionarte, puedes suscribirte a este canal. Y tampoco olvides seguirnos en Instagram y en TikTok como emprendisorprende.es. Y así que hoy hablaremos sobre... Bueno, pues la verdad es que hoy no hay un tema en específico, por así decírtelo. Sí, yo creo que es el que nos estábamos... El episodio que nos estábamos guardando, el de entrevistarnos mutuamente. Sí, porque bueno, si es que eres un fan o una audiencia de Hueso Colorado, sabes bien que nuestro último episodio del año siempre lo dedicamos a conversar, a todo lo hablar de todo, de la temporada, que esta temporada ha sido súper corta, pero sí, ha sido la más larga en producción, pero no en ejecución. Bueno, claro, porque bueno, es que ahora le ponemos más cariño a los videos, ahora tratamos de investigar un poco más de lo que vamos a hablar. Sí. Ahora, bueno, ya le ponemos un poco de corazón a las cosas, la verdad. O sea, yo creo que siempre está el corazón, pero antes era como de esa necesidad, bueno, claro, de siempre tener contenido. Bueno, claro, es que... Yo creo que esa era más, o sea, como del tenemos que cumplir y tenemos que cumplir y tenemos que cumplir. Creo que era ese vicio de querer ser responsables cuando en realidad nos llegamos a estresar a veces. Ajá, ya dale, sácalo, hazlo. Y siempre teníamos así como muchos episodios y al final... era como que no nos gustaba el producto final. Bueno, sí, de hecho, bueno, si nos preguntan, hay muchos episodios que no nos gustan. Ajá, y es por eso. En cambio, yo de esta cuarta temporada rescato que todos me gustan. Sí, ahora sí no hay ningún episodio que no me guste, la verdad. Sí, te soy sincero, porque hemos hablado, entrevistado, hemos aprendido cosas, nos cambiamos de lugar un rato, pero aquí estamos más cómodos. Ajá, nos cambiamos de lugar, hemos aprendido, hemos crecido. Pero también nos hemos dedicado a... Yo creo que este año regresé a ser emprendedor. Y yo este año regresé a ser curioso de la vida. Porque es que sí, porque algo que muchos se han preguntado es que en las primeras temporadas yo era muy... hago esto porque sí. Ah, en cambio ahora es como que ya lo haces porque te gusta. Porque me gusta, ahora ya tengo un norte, ahora ya sé que... Claro, yo creo que eso sí, por ejemplo, si me preguntas, es como que a mí sí me gustaba el podcast y todo, pero era como del... quiero solo sentarme a hablar. Y no producirlo. Entonces ahora le dediqué más tiempo a la producción y también me di cuenta que estar de más tiempo en la producción requiere mucho de pre y postproducción, porque al final esto es la producción como tal, grabar, claro, pero la previa de investigar, de qué hacer, de leer, esa parte me gustaba. Pero ahí viene la otra de la postproducción, que pasa algo súper extraño, que en este año también es que yo me dediqué a hacer preproducción y postproducción, entonces era cansado, o sea, es cansado. Es cansado. Ajá, y yo creo que ahora también con todos los cambios que ha habido del estudio, de la empresa, del volver, como yo les digo, les dediqué mucho tiempo al regresar a ser emprendedora porque... pasé por un proceso de capacitación y fue como del año anterior lo que yo les decía del regresar a hacer ingeniería. Y todo ese tiempo me ha costado este año de investigación, de desarrollo, de prototipado, de innovación, de ir puliendo la idea, de ir hacia dónde va, porque todavía no está, o sea, quiero ver si lanzo el MVP en enero del próximo año, pero tengo que validar ciertas cosas, estoy en la validación del producto como tal. Entonces es como que este año me dediqué mucho a esa parte que estaba dormida en mí, se puede decir. Bueno, claro, porque sí, es que yo siempre rescato eso de que volviste a ser ingeniera. Ajá. Sí, o sea, regresé a ser ingeniería estructurada. Sí, claro, porque Belén vuelve a ser ingeniera, porque yo a diferencia de mí que siempre soy comunicador, pero Belén vuelve a ser ingeniera. Ajá, entonces todo eso fue como que lo fui acoplando y entré a capacitaciones, a validar otras ideas, pasé por un montón de programas de preparación donde dije, sí, mi idea es buena, si no avancé en las rondas finales, sé que es buena. Entonces todo eso
se resume en algo que se va a llamar AIS Plataforma. O sea, bueno, todavía no está bueno, está definido el nombre, bueno, porque tampoco tengo que contratarle a la Caro para que haga un naming de eso, pero sí va a ser algo de emprende y sorprende, porque creo que la decisión también como empresa la tomamos del no sacarlo como GESIN. Si es que en algún punto necesitamos que GESIN la palanca, lo va a empalancar, pero va a ser un producto netamente de emprende y sorprende. ya, pero es aplicación, dice, ¿no es cierto? O sea, es una plataforma digital, va a ser una plataforma de EdTech, o sea, lo que ya venimos haciendo ahorita, que es de educación en tecnología, o sea, educar mediante una plataforma, pero esta va a servir para otro tipo de cosas, como para tomar decisiones estratégicas, para validar productos, para saber cuánto está costando, y todo eso va a tener un entrenamiento con inteligencia artificial en el tiempo. No va a ser rápido. ¿Por qué? Porque al final, hoy la inteligencia artificial, mucha gente está desarrollando modelos. Y la idea es que aquí, en el momento en que nosotros desarrollemos ese modelo de inteligencia artificial para emprendedores, puedas solucionar 3 dolores que yo he identificado. Entonces, el momento en el que cuando uno entra a ser emprendedor, es lo que quiero que sepan, que yo hice todo ese proceso para identificar los dolores que estoy atacando, más no el problema en sí. Porque un dolor se expande a muchos problemas, pero el dolor sigue siendo el mismo. Entonces, el momento en el que atacas el dolor, evitas los subproblemas y evitas todos los problemas. Entonces, por eso es cuando hablamos de emprendimiento duro y puro, como yo le llamo, hablamos de dolores más no de problemas. Claro, entonces estás dando la receta, ¿o qué? Sí, o sea, es como que es del aprendan a identificar qué están solucionando y aprendan a identificar sus dolores. Entonces, por ejemplo, yo identifiqué 3 dolores dentro de la parte de los emprendedores ecuatorianos. Primero, que no tienes una cultura de emprendimiento real. Es decir, no sabes hacia dónde ir, simplemente estás copiando ideas, copiando publicidad, copiando producto, copiando servicio, copiando innovación, pero no te sientas a saber identificar el dolor que estás atacando. Bueno, claro, porque como hemos dicho siempre, nosotros como ecuatorianos le copiamos al vecino o hacemos cosas porque queremos plata. Y en eso de copiar también copias la estrategia, sí, también copias el precio y también copias el producto o servicio. Siempre. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué pasa cuando haces eso como emprendedor? Pues simplemente no tienes identidad. Exacto. Entonces, el primer dolor que yo identifiqué dentro de un emprendimiento ecuatoriano es la falta de identidad. La falta de identidad, realmente, porque es que sí, no sé, yo sé que el ecuatoriano sí es medio agringado, hay que decirlo, sí, pero no es totalmente gringo. Ajá. Por ejemplo. Ya, entonces, miren, cuando hablamos de eso, el primer dolor que yo identifiqué, la falta de identidad. ¿Ya? Y ahí viene otro que, o sea, como yo te digo, no lo puedo categorizar por un dolor más o un dolor menos, porque al final todos los dolores. Todos son dolores, ajá, te llegan en algún punto. Es la falta de acceso a capital legal. ¿A qué te refieres con capital legal? A oportunidades legales de ir a un banco, a una cooperativa y pedir un préstamo para que te apoye la idea, sin tener que recurrir a préstamos ilegales. O a endeudarte con una tarjeta de crédito, que no está mal, pero que al final sepas que ese dinero va a ser una inversión, pues tiene que tener un ROI, o sea, un retorno de inversión seguro en algún tiempo destinado. Bueno, claro, porque si bien el ahorro es el primer paso para poder hacer... Claro, pero ¿cómo ahorras si no tienes ingresos? Es que claro, porque, a ver, es como si les pusiera este ejemplo. Si estuviera en una isla desierta, pero con $1 millón en efectivo, ¿le serviría de algo? No es cierto. ¿Por qué? Porque si quieren que el dinero crezca, tiene que moverse. Tiene que circular. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que sí, es verdad. O sea, tú puedes decir, la primera fuente para hacer algo es ahorrar. Entonces, la gente se pone en el del... Primero debo ahorrar, primero debo hacer esto para luego empezar a crecer. O la otra es del, me endeudo y veo cómo pago. Y no es un... voy a pagar, es un veo como pago, porque es lo que realmente pasa. Porque es un problema para el yo del futuro. Ajá, es lo que realmente pasa. Entonces, aquí es el segundo problema que identifiqué, es la falta de acceso a capital real. ¿Por qué? Porque hoy dentro del mundo bancario no te dan un crédito, así sea que tú necesites $200 para empezar a emprender, porque por eso la gente no inicia a emprender por mínimas cantidades, porque al final es como del
pero puedes hacer esto, o sea, no todo el mundo tiene acceso a una tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene acceso a que alguien le preste. Entonces, la idea es que los bancos entiendan que sí, la falta de identidad es un problema, pero también la parte de el acceso a estos mínimos capitales. Y estos mínimos capitales te van a dar cuando tú tiendas un norte, o sea, saber cuánto cuesta mi producto, cuánto cuesta mi servicio, hacia qué voy a invertir y cuál va a ser mi retorno de inversión y en qué tiempo. Entonces ese es el segundo dolor. ¿Ya? El segundo, sí, claro. El segundo dolor es económico. Es económico, claro, porque verán, yo sí les digo, de hecho ahorita que empecé a facturar, les comento, recién entiendo que no son lo mismo las matemáticas que te echan en la escuela, en el colegio, que las matemáticas financieras. O sea, Ajá. es otro mundo. Yo me quedé así como que... Chuta. Me di cuenta que no sabía nada de eso. Por eso yo sí les recomiendo siempre, aunque sea por curiosidad, indaguen un poco de finanzas, porque sí. Exacto. Sí. Yo creo que, y por eso es que tienes la falta de identidad, la falta de educación financiera, que es el que acopla todo, porque al final sí es falta de inversión, falta de seguridad, falta de todo, pero es educación financiera. Claro. Entonces es el segundo dolor que yo identifiqué dentro del mundo emprendedor. Y para completar la tríada de la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad. El tercer dolor que yo identifiqué es que la gente no planifica. Somos muy a priori. Ajá, somos mucho bueno, vamos creciendo y vamos viendo. Ahí vemos cómo le hacemos. Porque en la educación financiera también está el saber cuánto cuesta mi producto o servicio. Claro. Entonces esto de la parte de costos. O sea, educación financiera es mucho gente. Pero la parte de acá de ese es más de educación. O sea, es más de saber hacia dónde ir. De la planificación estratégica, de un crecimiento sostenible, del tener una planificación que me permita crecer. ¿Por qué la mayoría de emprendimientos del Ecuador fracasan? Porque al final no pasan la curva de los 3 años. Y nosotros vemos emprendimientos que ya están 5, pero nadie sabe cómo pasó la curva de crecimiento. Y es la curva de crecimiento dentro del punto de equilibrio que se llama. Entonces, ¿por qué? Porque al final un emprendedor en el primer año termina siendo esclavo de su propio emprendimiento. Típico. O sea, termina siendo el todólogo, Sí. O sea, termina dejando un trabajo de 8 a 5 para trabajar 24/7 en su emprendimiento. Bueno, claro, porque muchos de ellos sienten que nadie lo va a hacer como ellos, pero la cosa es que siempre hay que tener una persona de confianza en un equipo. Exacto. Entonces, el primer año la gente no confía en eso. Claro. Ya, el segundo año, ¿qué pasa? El segundo año empiezas a incorporar gente a tu emprendimiento, pero como eres esa parte perfeccionista, de no sabes delegar, no sabes hacer, no sabes cómo te falta llegar a las liderazgo. personas, ya se cansan de ti, te botan. Ajá, y no sabes cómo crecer porque Claro. al final tu producto no sostiene al crecimiento de una persona. Sino de 5. Ajá, entonces En el caso de los pequeños. en el ¿cierto? caso de los pequeños, entonces al final terminas quebrando el segundo año. ¿Por qué? Porque tienes más gastos que ingresos. Ujú. Entonces, ese es uno de los dolores, la parte de planificación estratégica que se ancla al segundo dolor, que es la no educación financiera. Entonces, claro, tú dices que vas anclado la falta de identidad, falta de educación financiera y la falta de planificación. Pero dentro de todo, porque son términos muy amplios. Si hablamos de identidades, hablar de cómo quiero proyectarme, cuál es la Claro. publicidad, qué es la huella que quiero dejar y todo lo que se desglosa de identidad. Vamos a la parte de educación financiera, que es el dolor más grande que tiene un emprendedor, el dolor más grande que tiene que tener. Y el otro, que es la parte de la planificación estratégica, que ya es el cómo me vendo al mundo y cómo proyecto a qué quiero ser, si emprendedor, si empresario, si una fintech, entonces todo. Entonces, esos 3 dolores que yo identifiqué me sirvieron a mí para analizar el mercado emprendedor en Imbabura y darme cuenta que no tenemos un ecosistema. O sea, no hay un ecosistema emprendedor como pensábamos. No existe un ecosistema No emprendedor. existe. O sea, estamos todos dentro de él, pero al final todos quieren entrar a ser como el rey león del emprendedor, del ecosistema, pero nadie quiere ser hormiguita.
Ah, claro, que porque vieron el lobo de Wall Street o qué. Ajá, exacto. Entonces, yo creo que al final no puedes saltarte pasos idóneos para llegar a ser el Rey León. Tienes que pasar por todas las fases. Bueno, es que claro, es que entendamos que nosotros como ecuatorianos, bueno, de hecho, y si les he compartido este dato, somos de los países en que más los chicos, los jóvenes, veinteañeros en especial, quieren ser creadores de contenido. Pero muchos de ellos dejan de serlo a los 6 meses. ¿Por qué? Porque no me está yendo bien, no estoy generando ni un real. Y es como que, brother, es proceso. O sea, yo sé que uno cuando es joven quiere comerse el mundo. Y ahí entran, por ejemplo, y es lo que me gusta de haber identificado estos dolores, que al final no solo se aplica para emprendedores, aplica para muchas más cosas. Como un joven que todavía está buscando su identidad. Exacto, de saber qué quieres. Entonces, eso cuando tú trabajas y cuando yo les dije que regresé a ser mi propia consultora, fue esa parte de identificar los 3 dolores. Entonces, ya que tengo 3 dolores, ahora tengo que buscar soluciones. Sí, claro, el paracetamol, la aspirina. Okay. Yo que tengo los dolores, hay que identificar soluciones. Lo que sea que no sea placebo, ¿ya? Entonces, ahí es a donde voy. Entonces yo decía, ok, me voy a enfocar en ser un coworking que solucione este dolor de la parte de asistencia financiera. Esa fue mi primera opción. Primera opción. Esto es un fuckback tremendo. Cuando yo decía que quiero hacer una fintech, me dijeron no me gusta ese nombre y no vas a hacer una fintech porque vas a regalar dinero porque sí. Te conocemos tu don de madre y así. Bueno, sí. Y me bajaron de la nube y fue como... Bueno, sí, Belén es muy maternal. Eso sí les puedo decir. Y yo así, ok, entonces no quiero ser una fintech. Entonces quiero hacer que la gente entienda de planificación estratégica. ¿Cómo vas a hacer que entiendan algo tan complejo en algo tan simple? Bueno... Y yo así, sí lo puedo hacer y me voy a enfocar y... Eso pasa mucho cuando eres emprendedor que te enamoras de la primera opción que se te viene a la cabeza. Paciencia. Y de ahí yo sí decía, por ejemplo, la parte de autenticidad, yo creo que eso es la parte más linda porque al final se ancla a un proyecto más grande que es Spectra Producciones. Entonces, autenticidad básicamente la solucionamos con Spectra, porque claro, Spectra va a encontrar ese sentir en las marcas para que entiendan que hacer publicidad es hacer mucho más. Entonces es descubrirse. Entonces para la autenticidad ya tenemos la solución que es Spectra Producciones. Y entonces ahora tengo estos 2 dolores acá botaditos. Este otro par de dolores que no sé por qué ya me curé un poco del brazo, pero ahora me duele la pierna. Exacto. Entonces es como que Spectra al final alivia un poco, pero al final se ancla. Entonces como que sí te veo dolorcito ahí, pero el otro doctor está mejor pero contigo. Es el primer paso al tratamiento, ¿ya? Entonces para este dolor de la parte de educación financiera y planificación estratégica he pensado en hacer una plataforma digital para emprendedores que quieran realmente entender y cambiar su sentido de hacia dónde quieren ir. O sea, me vas a decir, ¿estás limitando a gente que quiere seguir pensando igual? Sí, eso no es tan apto para nosotros. ¿Por qué? Claro. Porque al final, como les hablábamos en el episodio anterior, se trata de mi público objetivo, de mi nicho de mercado, de mi comunidad. Entonces, yo ya identifiqué a mi comunidad. No sé si se identifiquen con estos dolores. Puede ser que un emprendedor tenga solo el de identidad. El de identidad lo soluciona Spectra. Claro. ¿Ya? Mientras que yo, como Emprende y Sorprende, lo soluciono el de acceso a educación financiera, a planificación estratégica y crecimiento sostenible. Entonces, a ver. Entonces, recapitulando. Pues así, pues eso es lo que he estado haciendo con el misterio, la verdad. ¡Wow! Lo resumí en cosa de nada, pero han sido meses de investigaciones, porque descubrir los dolores fue entrar a tener datos, a saber qué es lo que está pasando y entrar a investigar mucho del ecosistema emprendedor en Ecuador, que me duele mucho, pero no existe. No existe. No existe. Porque como les digo, o sea, todos quieren ser el rey del ecosistema,
pero no quieren trabajar para construir el ecosistema. Entonces lo que yo quiero es empezar no a construir el ecosistema porque siento que es muy ambicioso. Bueno, todavía no. Ajá, siento que es muy ambicioso, pero sí empezar a poder solucionar ciertos dolores de la gente que se anclan en estos tres grandes. Y lo más importante es empezar a crear este ecosistema, si sea chiquito, para que los demás se vayan uniendo. Entonces ya tenemos Emprende y Sorprende, que es el podcast, que sí hemos hablado muchas cosas, pero hoy vamos a tener un producto. Uy, tengo miedo. Sí. Vamos a tener un producto de Emprende y Sorprende que soluciona los dolores de los emprendedores dentro de finanzas, planificación estratégica y de innovación, que entra dentro de la planificación estratégica, y también de la parte de identidad que lo soluciona Spectro. Bueno, pues es que pues como sabrán, Emprende y Sorprende, aquí sí les podemos dar consejos, los pueden escuchar, les pueden seguir. Hay gente que sí les ha servido, pero es como sabemos decir, no puedes darle paracetamol a todo el mundo. ¿Por qué? Porque hay gente inmune a ello y hay gente que es alérgica también a ello. Así que ahora, con esta plataforma, lo que vamos a centrarnos es a ver qué es el caso de la persona. Realmente, ¿qué es lo que le duele? Es como cuando vas al médico. Es simplemente porque te duele el brazo. O simplemente porque estás viendo borroso. O porque también algunas cosas te hacen mal. Ahí el médico te dice, usted tiene diabetes. Exacto, entonces eso queremos que, o sea, como les digo, o sea, hoy dentro de todo el equipo que estamos creando, yo todavía, o sea, por ejemplo, yo sé que Spectro soluciona ese dolor, pero no lo he hablado con el equipo porque al final es un proyecto muy diferente, es un proyecto que va enfocado a conectar desde la emoción, y creo que eso es lo que nos ha movido a nosotros. Si a mí me preguntan ¿qué me hace ser consultora de emprendimientos? Porque es conectar con el dolor de la gente, con la emoción de la gente y por esa ansia que tiene. Yo, como siempre lo he dicho, si hay algo que rescato del Ecuador es la creatividad que tiene. Sí, la creatividad y la resiliencia. Más que todo por los procesos de apagones, por ejemplo. Que había gente los apagones, el paro. El COVID-19, que había gente, o sea, que había gente que de una u otra manera seguía subsistiendo. Porque, a ver, apagones, ellos decían, ya, pues, promoción de velas. Hubo esto del paro, no tengo problema. Yo simplemente vuelvo a ser vendedor ambulante. No tengo problema. O había esto del COVID y dicen, bueno, yo simplemente empiezo a confiar en personas que hacen deliveries. O empiezo a buscar otras maneras. Porque, a ver, sí, yo sé que nosotros como ecuatorianos nos quejamos mucho de lo que pasa, pero también hay un buen número de personas que dicen soluciones, no problemas. Exacto. Y esa parte del ecuatoriano es lo que se quiere rescatar. Porque miren, aunque no lo crean, nosotros somos bastante creativos. A veces hasta nos sorprendemos. De hecho, a comparación de muchos países lo somos. Porque vean, aquí tienen a alguien que ha viajado mucho por Latinoamérica, que ha hecho proyectos internacionales. Y ella sabe bien que los ecuatorianos han destacado en muchas cosas que me contabas, ¿no es cierto? Sí, o sea, yo por eso digo, o sea, yo cuando apuesto con algo, cuando nosotros como que sí optamos por hacer economía naranja, que se llama dentro de este rubro, y justo yo también pasé por una escuela, por una capacitación donde decía, en el momento en el que nosotros abramos las fronteras a ser productores de nuestras propias creaciones y abrir a la inversión extranjera para que vean todo lo que podemos hacer, porque yo veo, ay sí, Colombia tiene full cosas chéveres, Colombia hace esto, Perú hace esto, Argentina hace esto, sí. Hay cosas de los ecuatorianos, somos mucho más creativos y funcionan. Por ejemplo, ustedes ven a muchos creadores de contenido que incluso han tenido podcast y no han funcionado. O sea, nosotros sí es verdad, no es que tengamos la comunidad, pero seguimos aquí porque al final nuestro público objetivo es distinto. Es muy distinto. Ajá, nosotros no estamos de aquí para entretenerles, nosotros estamos de aquí, es como, voy a leer del no somos de ese té que se toma cualquiera, somos de esa ayahuasca que te lleva a lo sentido profundo. Entonces, ¿por qué? Porque al final emprender es eso, emprender es pasar por muchas cosas. Y yo cuando investigaba, cuando leía, cuando veía, decía,
yo quiero salvar a todos y es el complejo que te pasa, que es el complejo de salvadora. Y de ahí decía, no, ya no quiero salvar a nadie. Y entraba en el síndrome del impostor. Y así, y un montón de cosas que no puedo hablar. Por eso les digo, vayan a ver mis lives, que ahí es donde hablo. Porque incluso muchas veces estaba aquí en el estudio sola y decía, espérese, estoy leyendo sobre esto y me ponía a reflexionar y eran mis autorreflexiones en live. Porque eso es lo que hacía, pero desde el paro, ¿no? Sí, Octubre. Claro, octubre. Las dinámicas cambiaron. Uh-huh. Bueno, y eso cambiaron porque obviamente ya regresó Giovanni, que estaba en China, que es el CEO de GESIN, y se reestructuró todo, cambiamos, empezamos a tener nuevos productos, nuevos servicios, y fue como espera, nos estamos olvidando del más importante, que es Emprende y Sorprende. Sí. Entonces, yo decía, sí, pero la plataforma de GESIN. Y fue como la plataforma de GESIN, ¿por qué tiene que ser de GESIN? Entonces yo un día también fue así cuando te vienen estos desde bus ¿y por qué tiene que ser de GESIN? Si mejor la vendo como Emprende y Sorprende, porque al final aquí tengo comunidad. En cambio en GESIN me toca empezar de cero a generar comunidad. Sí, porque de los guaguas Emprende y Sorprende al menos ha sido el que más ha gateado. Exacto. Entonces ahí fue cuando dices, entonces yo como les decía, o sea, tienes que aprender a ver tu plaza. Entonces, ¿por qué la plataforma ya no decidió seguir como GESIN, sino empezar a hacer como Emprende y Sorprende? Porque al final funciona. Y es lo que este 2025 nos ha dejado. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen que este 2025 iba a empezar con una idea que nació realmente en noviembre del 2024, que la iba a trabajar, que iba a postular a la beca de la Huayla y que iba a ser semifinalista y que por cuestiones de tracción no llegó a ser finalista. Me preguntan si lo volveré a intentar. Sí. Sí. Si estoy levantando capital para eso, sí. Sí. Estoy haciendo pitch para eso, sí. Sí. Estuve de capacitación de ruta para ellos, en Emprenden Pro y de todos más de emprendimiento. Sí. Volví a ser estudiante, sí. Porque este año regresé a estudiar y regresé a aprender y a darme cuenta que al final uno cuando empieza a indagar en algo puede encontrar muchas cosas y puede encontrar de esos dolores 1,000,000 de soluciones, pero un montón de emprendimientos. Entonces dije, sí, tengo que reunir a mi tribu, como yo le digo, reunir a mi tribu para que en estos 3 dolores sepan que tienen un Espectra Producciones que está y tienen un Emprende y Sorprende que va a ser su soporte. Bueno, sí, claro, porque siempre, así creo que ha sido con todas nuestras caras como Emprende y Sorprende, por ejemplo, que aquí somos más serios, que aquí les enseñamos un poco, somos más educativos en Spectra, que ahí verán nuestro lado más interactivo, nuestro lado más, un tanto divertido, por así decírtelo. Sí, es el lado más creativo. Sí, es el lado más creativo realmente, de hecho, es más, si quieren pueden seguirnos ahí, hicimos un par de videos por ahí. Si quieren pueden si vayan a ver la faceta del Ivanov de actor. Sí, pues sí, porque sí, este año también aprendí a actuar, aprendí a actuar de mejor manera. Es algo que siempre me ha gustado, te confieso, la verdad. Y bueno, pues y en este año que se viene también se vendrán muchas más cosas, porque Emprende y Sorprende pues ya viene con una nueva identidad. Sí. Una nueva identidad que ya hemos querido forjar. También van a ver un cambio en la calidad de la imagen, van a ver también un subproducto, bueno, uno de Belén y otro de parte de ella. Sí, como que cada uno, como que cada... Eso. Pero al final todo se engloba. Claro, porque verás, yo lo veo como las rieles del tren. Ajá. ¿No es cierto? Estamos en un camino, ¿sí? A veces nos separamos un poco y a veces volvemos a entrelazar. Claro, porque al final el podcast va a seguir siendo el mismo. Vamos a tener invitados, vamos a seguir hablando, pero vamos a tener un poco más de contenido dentro de las plataformas, o sea, de las redes sociales, se puede decir. Porque al final eso es lo que queremos seguir creciendo. Y creo que yo no hay algo que tampoco me voy a estresar el próximo año, es el del contenido semanal, sino que vamos generando contenido, se va teniendo una planificación. Si no se la cumple, no me estreso. Yo creo que este año me ha dejado esa parte de relajarme, de saber, de hacer, pero al final de cumplir. Sí, porque lo que pasa es que sí, nosotros nos hemos relajado bastante porque como les decíamos en el principio, sí hay bastantes videos de nuestros que no nos gustan. De hecho, bueno, y aquí les digo así nomás, en la segunda temporada es la que menos me gusta. Pero es que en la segunda temporada recién estábamos entrando en el video y estamos por eso no esa es la que menos me gusta. Sí. Es la que menos me gusta. Yo creo que a mí la que menos me gusta es la tercera. La tercera. O sea, porque aparte de que pasa, o sea, fue como un cambio, se nota que
Creo, no sé si es de la transición de la segunda a la tercera o de... Cuando estábamos frente a frente. Ajá, y fue como del... Hay algunas que yo veo y digo, ¿en serio esto así? No me gusta ni cómo me veo, ni cómo hablo. Creo que en esta cuarta realmente ya se ve... Ya se ve la identidad que queríamos plasmar desde el principio. Porque bueno, como que lo hemos dicho, todo es un proceso. Igual también para mí este año ha sido de procesos. Ha sido de procesos en aprender a actuar. Ha sido de procesos en hacer una tesis. O sea, sí, muchos sabrán que yo soy licenciado, pero nunca hice tesis. Recién ahorita estoy haciendo tesis. Ha sido también un proceso de otro trabajito que hago aparte de esto también que entré. Y muchas gracias por la oportunidad. Ha sido también un proceso en aprender a manejar la plata. Ha sido Yo creo que lo más importante que has hecho para mí es ser voluntario. Sí, y eso también ha sido un proceso en aprender a ser voluntario, porque yo la verdad soy voluntario realmente porque quería conocer otras realidades. Uh-huh. Porque a veces, bueno, no me gusta hablar solo de privilegio realmente. No me gusta hablar solo desde que, bueno, a mí nunca me hizo falta nada en la vida, pero hay gente que le hizo falta muchas cosas. Sí, y te das cuenta que el dinero a veces no es lo que realmente les hizo falta. Es que realmente no, o sea, verán, cuando es voluntario te das cuenta que no todo se trata de dinero. A veces se trata de unión, a veces se trata de tener a alguien que te escuche, o simplemente alguien que te comprenda, o simplemente alguien que no te juzgue por lo que haces o por lo que dejaste de hacer. Porque conocer nuevas realidades es lo que te hace que te engorde esa visión. Porque mira, hay comunidades, por ejemplo, indígenas, en donde tienen una unión increíble. Ellos siempre piensan en un grupo antes que individual. Es algo que yo estoy aprendiendo. Muchos piensan en su comunidad. Claro, es que mira, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Nosotros como mestizos tendemos a ser individualistas. Sí. ¿No es cierto? Porque a ver, si dices una reunión del barrio, ya. Ay, ¿para qué voy a ir? ¿Para qué voy a ir? Y después, y ya, chispea. No va a llover, mejor no. En cambio, las comunidades en el campo, ¿saben lo que hacen? Ellos en cambio dicen, no, hay que ir. Y no hay última palabra si todos no están de acuerdo. Ellos no temen en decir, no, a mí no me parece esto, a mí tampoco me parece esto, y si mejor hacemos esto, porque de eso se trata una comunidad. Ajá. Una comunidad se trata de llegar a un acuerdo entre todos, sin importar cuánto nos tardemos, qué nos cueste. La cosa es que es plantearse un objetivo, pero cumplirlo como sea. Y ojo, también nosotros hemos también aprendido a ser comunidad aquí en sí. Porque ya no tomamos decisiones tan a la ligera. Porque sí hubo un tiempo en que decíamos, ya, esto se decide, si estás de acuerdo. Y era como que, bueno. Pero ahora en cambio, de hecho, hasta nuestro jefe también se ha abierto, nos dicen, ya, ¿les parece? ¿Hace falta algo? Es eso ser tan común. Y es todo lo que hemos aprendido. Como yo, por ejemplo, me acuerdo claramente lo que decía el año anterior, justo en este mismo episodio, en este mismo espacio. Decía que agradecía por los no, porque al final me descubrieron. Hoy agradezco todos los sí, porque al final la vida es eso. O sea, va a haber años que te digan no, pero va a haber otros que te digan sí. Y yo creo que si me preguntan ¿qué cambiaría de este año? Cambiaría el miedo a dejar de ser yo. O sea, esa autenticidad que en algún punto la perdí y que la estoy recuperando poco a poco, pero que al final como alguien me dijo, o sea, tienes tanto conocimiento tan profundo y conectas con la gente, tus lives son interesantes. Yo sí, gracias. Y no pensaba que alguien me veía, entonces decía, mira, es eso, o sea, pero también es ese espacio del no caer en la cháchara, del no hacer las cosas, del cuando sea un live divertido, vean mi verdadera personalidad detrás porque este es un alter ego de consultora, de emprendedora, que sí está ahí y que lo va a estar siempre porque al final es mi alter ego para conectar con ustedes, pero que también descubran a Isabel detrás y descubran el humor tan negro que tengo, o sea, pero que no quiero que conecten con eso, sino con lo que ven. Sí, claro, porque verás, es que es correcto, o sea, en un live no puedes hacer pausa, en un live no hay nada de edición, por ejemplo, aquí nosotros, o sea, si nosotros ahorita nos equivocamos, paramos y volvemos a grabar. La verdad, pero en un live... en realidad nunca
nunca hemos hecho eso. No, raras veces. De hecho, son contadas las veces que hemos parado y vuelto a grabar. Sí. Pero a ver, la cosa es que nosotros siempre somos auténticos en muchas cosas. Bueno, en casi todos nuestros espacios. Pero a ver, en un live, o sea, tú a un personaje que admires bastante, fíjate cómo es en un live. Te vas a dar cuenta que mucha de su esencia realmente está adaptándose a ello. Porque yo creo que ahora también en los lives ya sacan ese alter ego y se ponen en el personaje. Bueno, sí, claro, pero ahora es más costoso porque de hecho tengo un amigo que está haciendo lives en Kik. Él fue youtuber mucho tiempo y él me dice, y él decía, él pensaba pues que hacer live iba a ser mucho más fresco porque no tengo que editar, porque no tengo que preocuparme por el plano, porque no tengo que preocuparme por esto, porque no tengo que estar sentado frente a la compu ahí diciendo, esto. No, dice, no, pero hacer live ha sido más difícil, dice, ¿por qué? Digo, porque te estresas, porque tú estás en el ojo todo el tiempo. Claro, porque dice, tengo que decidir el plano de una. Segundo, tengo que estar en el personaje siempre. Yo también me canso, yo también ya estoy harto, pero yo sigo ahí, sigo echando cháchara, como sabe decir él. O sea, dice, sí es muy difícil realmente ser live. Claro, pero es algo que escogiste. Yo, por ejemplo, hay algo que una frase me llevo del elige tu difícil. Nada es fácil. O sea, la gente puede creer que todo es fácil. No existe lo fácil en la vida. Existe lo bonito de la vida. Pero lo fácil no, porque levantarse tarde quiere decir que te desvelaste. Levantarse temprano quiere decir que tienes que dormir tarde. Tener un cuerpazo quiere decir que tienes que tener disciplina para comer, para hacer y todo. Sí. Si no quieres tener esa disciplina, pues estás dispuesto a enfermarte. Entonces, nada es fácil. O sea, yo no quiero que romanticemos esta parte de ay, qué fácil que tienes en la vida. No existe fácil. La vida de nadie es fácil, a ver, seamos sinceros, la vida de nadie es fácil. Todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas, todos estamos ocupados, todos tenemos deudas, todos tenemos deudas, algunos tenemos trastornos, pero ya, pues. Es parte de. Claro. Entonces, si tuvieras que. Hicimos esta dinámica el año anterior. Sí, pero fue con preguntas ya así ensayadas, la verdad. A ver. Dile algo al Ivanov del primer episodio de la próxima temporada de Emprende y Sorprende. A ver, Ivanov del primer episodio de la próxima temporada. Ya con todo lo que sabes y todo lo que hemos hablado de los cambios que va a haber. Ok, listo. Atrévete. Hazlo. O sea, hazlo. Yo sé que a veces te tembla la voz, yo sé que a veces te trabas, yo sé que a veces te distraes, yo sé que a veces te dispersas porque quieres estar en todas partes al mismo tiempo, como una película. Pero solo hazlo, o sea, si te equivocas, repetimos, si es que te jalas, pues aprendes, pero hazlo. Creo que este año ya nos ha servido bastante en decir, hazlo, o sea, simplemente así. Recuerda, desde el empleo que aceptaste, en el que trataste de trabajar, simplemente, ¿qué es lo que te aconsejaron? Te dijeron, nunca, evita decir, no sé. A veces los no sé simplemente es ponernos al limitante. Los no sé es ponernos una traba a nosotros mismos. Los no sé significa que nos queremos conformar en lo que desconocemos. ¿Por qué simplemente cambiar ese no sé por ya voy a indagar o voy a preguntar? O sea, eso es lo que te puedo decir. Simplemente hazlo, anízate. Para el Ivanov del primer capítulo. Bueno. Sí, eso no te digo. Ya deja de lado ese no sé. Yo sé que te gusta mucho decir el no sé, pero sí, de hecho es un objetivo que me estoy planeando. Ya deja de decir no sé. Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ajá. ¿Y tú qué dices? ¿Yo qué le digo? Wow, eso estaba primer pensando. Episodio del 2026. Faltan meses casi. Faltan meses. Uy, vaya. ¿Qué le digo? Que no tenga miedo. Que sepa que tiene un gran equipo detrás. Que es momento de que el mundo conozca todo ese conocimiento que está en su cabeza. Que es momento de que cree su propia tribu. Esa comunidad que solo ella entiende, pero que al final la va a transmitir. Que empiece con los ánimos por arriba, que cumpla los objetivos, que salga de su zona de confort en la que esté, pero que al final nunca se olvide que Emprende y Sorprende es mucho más que un podcast, sino es
una parte muy importante de su vida a la que le está dedicando casi el 40% de su tiempo por lograr algo y convertirse en emprendedora realmente y migrar a ser una empresaria, volver a ser ingeniera, y que si en algún punto tiene que hablar del primer episodio de la 5ª temporada, le digan que estuvo dando una charla TEDx sobre esa 5ª temporada. Una charla TEDx. Sí, ya tengo una charla TEDx. Así que... Así también quería decir una cosa. A ver. De hecho, bueno, la verdad es que esto va a salir en diciembre. De hecho, estamos grabando un poco antes de diciembre. De hecho, la cosa es que de grabado esto hace como 11 días, no, 12 días. Estuvimos de aniversario, pero no nos acordamos. ¿De Peren Sorprende? Sí. Ah, sí, entonces. Sí, el 27 de noviembre. Sí, estuvimos de aniversario, no lo sabía. Bueno, estamos grabando esto exactamente el Día de Acción de Gracias. Ah, sí, bueno, en Estados Unidos. Aquí, en cambio, es el día del himno nacional. No, espérate. No, ayer era el Día de la Bandera. No, ayer el día del himno nacional. El Día Nacional, el 26. Hoy El 27 es el Día de Acción de Gracias, mañana es el Viernes Negro. Y creo que yo lo único que le puedo decir a Emprende y Sorprende es gracias. Gracias por sacarme de mi zona de confort, gracias por hacerme ver todo lo malo que tengo, por demostrarme que puedo ser mejor y por todo el crecimiento increíble que me has dado. Yo a Ben Sorprende le digo que muchas gracias. De hecho, Ben Sorprende me ayudó a confirmar algo que me dijo mi profesor en el colegio. ¿Qué te digo? Bueno, la verdad, no me acuerdo muy bien no me acuerdo las palabras. No me acuerdo lo que me dijo, pero O sea, no recuerdo las palabras exactas. Ay, no recuerdo las palabras exactas. Pero se resume en una frase. Brillante pero Hassan. Sí, soy como Peter Parker en eso. Era señor Gallardo, brillante pero Hassan. O sea, me ayudó a comprender eso. Y la verdad, entendí como que al principio, ojo, él me dijo en otras palabras que ahora después recién entiendo lo que me quiso decir. En ese momento me quedé como Kiko. Son cosas que pasan grabando. Sí, en ese momento me quedé como Kiko del que me habrá querido decir. Ahora ya lo comprendo y pero pues. Es lo que pasa. Y pues la verdad es que creo que se trata de eso, de aprender a descubrirnos y de decir, ¿sí? Tienes este mal, puedes mejorarte. Y si ya te mejoraste, puedes mejorarte aún más. Así que si quieren empezar su 2026 llenos de emoción, llenos de buenas vibras y llenos de muchas cosas, síganos en Instagram y en TikTok como emprendesorprende.es. No olviden seguirnos en la cueva de Shanglong, que eso también se va a rebrandear, porque todo está en un cambio. Estamos en un cambio total. Estamos en construcción ahorita. Ya no estamos en construcción. Sigan en Espectro Producciones y lo más importante, síganos aquí en Emprende y Sorprende, porque este nombre va a llegar muy lejos. Sí, pues, así que aquí lo firmamos, lo decretamos y todo lo demás. Vamos a este de 2026. Ya se vienen cosas serias, pero no tan serias. Gracias 2025 por todo lo que nos has dejado. Muchas gracias. Adiós, nos vemos en la 5ª temporada. La 5ª, pilas, ¿no? Ay,